Hace exactamente 2 semanas, era un miércoles, el 20 de julio, se produjo ese gran apagón en la zona de Parque Valle y aledaños que generó que se interrumpiera el partido en el Estadio Centenario que se estaba disputando entre Peñarol y Rentistas. El hecho entonces tuvo tanta notoriedad que puso sobre la mesa el tema de los apagones frecuentes. En los últimos tiempos se han registrado reiterados cortes de energía eléctrica en todo el país. Estos se han dado además en números muy superiores a los promedios registrados en los últimos años. A esto se suma el grave problema de muchos incendios en los asentamientos por fallas en las instalaciones eléctricas precarias. Hoy en La Letra Chica, deficiencia energética. Se viene un tema de los fatales en el gran final en la tarde de hoy. ¡Vamos! La orquesta estaba sonando y la fiesta es lo mejor. Todos tomando y bailando una noche de color. Nadie iba a imaginar que pasaría lo peor. La pista se quedó oscura y hay que prender el encendedor. Con preocupación vemos que es absolutamente liquidacionista con lo que es el futuro de UTE. Hay 250 millones de dólares de recorte, tanto en el año 2020 y 2021, algo que dice y llanamente haría insostenible el servicio público de energía eléctrica en este país brindado por UTE. Si no ingresa personal, va a haber corte de luz cada vez más largo y cada vez más frecuente. Bueno, vamos a ver el partido. Pero papá, si se nos cortó la luz. No le podemos hacer un gol en 45 minutos a Rentistas. Se fue la luz. Uy, se fue la luz en el estadio. Se fue la luz en el estadio. No. ¿Pero quién pisó el cable, Freddy? Como todos sabemos, las empresas en el mundo están teniendo problemas en lo que es el stock de componentes, en lo que es los fletes, en lo que es los costos relacionados a eso. Esto no está afectando el servicio, no ha afectado el servicio y mucho menos en las zonas carenciadas, como fue dicho. Se han vivido varios apagones en estos días en la ciudad de Montevideo. Uno de los transformadores de una de las estaciones de allí tuvo una afectación que generó un corte de luz allí en el Estadio Centenario y generó una afectación en toda esa zona que afectó a más de 25.000 personas. Esta semana se reportaron también nuevos apagones. De hecho, el día lunes hubo uno que afectó a casi 40.000 personas. Ayer también hubo uno que afectó a más de 30.000 personas. Y según nos indicaron desde la dirección de UTE por parte de Fernanda Cardona, directora por el Frente Amplio, las cifras irían en aumento. Acá hay una política de recortes, no tenemos el personal suficiente para reponer los servicios rápidamente. La UTE también está teniendo problemas con la gestión y está haciendo una mala gestión desde el punto de vista de la compra de los materiales, la reposición de los materiales, los mantenimientos preventivos que hay que hacer. Estamos adicionando en este momento preocupaciones que tienen que ver con la gestión del día a día de UTE y que hacen al corazón del negocio y que la gente calculo que lo está viendo en sus barrios, en sus hogares, tienen que ver con falta de material. Nos llega un informe bastante preocupante de la línea de UTE, de los técnicos, que nos dicen que estamos en una situación crítica en más de un material que tienen que ver con el corazón de UTE. El informe encargado por el directorio a todas las gerencias señala que el crecimiento de la infraestructura eléctrica supera ampliamente las capacidades actuales y no es posible atender las actividades como corresponde. De no cubrirse un mínimo de 976 funcionarios y funcionarias, se compromete el servicio y advierte que es posible que se puedan producir cortes que afecten a 2/3 partes del país. Cortes programados para el día. Estamos apagando para prender más. Buenas noches, 4 minutos pasan de las 9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica, esta nueva propuesta. Jorge Temponi. Maite Sarasola. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? ¿Ya nos amigamos después de que te me fuiste ayer al aire? Sí. Muy bien. Todo pasa. Muy bien. Todo cicatriza. Hablemos de energía eléctrica. En 2021, UTE tuvo un récord. En cierto sentido, en esto está viviendo como una primavera, un momento de florecimiento, porque tuvo el año pasado un récord de exportación energética con ventas por 527 millones de dólares. Fíjense ustedes la cifra, 527 millones. El 78% fue a Brasil y el 22% hacia Argentina. En dicho año, la quinta parte de la generación eléctrica del país fue exportada, fuerte.
Pero esa misma realidad coexiste ¿con qué? Con esto otro, con la de los cortes de servicios, los populares apagones. Se dieron 90.000 cortes en 3 días, 90.000 servicios afectados, quiero decir, ¿no? 90.000 casas o locales afectados en 3 días. Y la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo en una entrevista con Telemundo que los cortes de luz siempre existieron. Bueno, para enmarcar y ordenar, como solemos hacer con su presencia, recurrimos a Mariana Cianelli, la periodista, columnista de este programa. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Bueno, Mariana, como decíamos al principio, el hecho que tuvo como más repercusión fue el del partido, el apagón en el partido Peñarol Rentistas en el Estadio Centenario, pero no fue el único, hubo otros. ¿Qué se sabe de lo que está pasando con el tema de cortes de luz en el país? Porque no es solo Montevideo tampoco. Exacto, efectivamente se vienen registrando una serie de cortes en distintas zonas del país. En el caso de Montevideo, como decías, hubo problemas en varias estaciones energéticas que llevaron a que 90.000 servicios fueran afectados, tanto hogares como comercios. En el caso particular de lo que sucedió en el partido del Estadio Centenario, que fue bastante llamativo, UTE, luego de esos incidentes, publicó un comunicado en el que informó que debido a problemas en una estación que abarca tanto a Parque Valle como a La Blanqueada, se habían afectado unos 6.000 clientes. Cuando se va a hacer las reparaciones necesarias para solucionar el problema, se genera una nueva falla que termina afectando a 2.000 clientes más y termina demorando un poco más el proceso, digamos, para solucionar el corte. Pero se manejó una tercera cifra también, Hay ¿no? otra cifra porque a todo esto se suma que hubo problemas en otra estación, lo que termina dando un total de 20.000 clientes que fueron afectados, digamos, por ese problema que hubo de suministro de energía. En esa noche del 20 de julio. Exacto. Pero más allá de este caso puntual, que fue bastante llamativo, porque era un evento deportivo, televisado, ¿no? Y que puso un poco el debate arriba de la mesa, tenemos que se está viendo un aumento en la cantidad de cortes de luz en relativamente estos 2 años. Según un informe de la representante del Frente Amplio en el directorio de UTE, Fernanda Cardona, se puede ver cómo de 2021 a 2022 esto viene en aumento. Por ejemplo, en el caso de enero de 2021 hubo 32.000 suministros afectados y esta cifra crece en enero de este año, se cuadruplica y llega a 127.000 hogares o también comercios afectados. En el caso de junio, por ejemplo, más recientemente, tenemos que en junio del año pasado hubo 341 cortes de luz y en junio de este año esa cifra aumenta a 8.100 cortes de luz. O sea, de 341 a 8.100. Sí. Pero hay datos más recientes de ahora, de lo que fue julio, que fue, digamos, quizás el mes más llamativo en cuanto a los apagones, que se registra un incremento de 294.000 cortes de luz en total en todo el país. De ese total, 145.000 fueron en Montevideo y esto no incluye el temporal de Paysandú en esta totalidad. Vale aclarar igual, de todas maneras, que tanto en enero como en julio son los picos de consumo, mayores de consumo de energía. Claro, por frío o por calor. Exacto, entonces es en estos meses donde se registran la mayor cantidad de números, pero no en estas cifras que estaba comentando recién. Pero además hay otras variables que dan un poco más de contexto a esta situación que estamos viendo, que tiene que ver con los indicadores de calidad de servicio. Hay distintos indicadores sobre la calidad del servicio. Uno tiene que ver con el tiempo promedio por cliente en el que se demora en recomponer, digamos, el servicio. Entonces, según estos datos, se muestra que esto también viene en aumento. La cantidad en promedio de horas se ha aumentado 1 hora más, digamos, que demora en restablecerse el servicio. Por ejemplo, en el caso de junio se pasó de 4 horas promedio a casi 5 horas promedio por cliente. Después otro indicador tiene que ver con la frecuencia del corte, que esto lo que mide es
cuántos cortes por cliente también en promedio en lo que va del año en su hogar ha tenido frecuentemente. Esto lo que muestra es que ha habido un 25% más de cortes en promedio por cliente comparado con 2021. No, me quedé pensando que a veces uno se da cuenta, suceden en la madrugada incluso, y te das cuenta por algún relojito de algún aparato. El microondas, la clásica. Se te quedó en 0,0 el microondas. Gracias. No quería ser tan específico, quería ser más genérico. ¿Por qué? ¿Sabemos o qué se dice? ¿A qué se debe esta cantidad de cortes? Bueno, la presidenta de UTE, veíamos en el tape inicial, ha dicho que cortes siempre hubo, y que si se iba a los indicadores de calidad, los valores estaban bastante similares a lo que han sido en los años anteriores. De todas maneras, dijo que el sistema no es infalible y requiere de inversiones y aseguró que esas inversiones se estaban realizando. Sin embargo, desde la Asociación de Funcionarios de UTE y también desde la oposición han venido marcando algunas puntas que van en el sentido contrario. Por ejemplo, se ha advertido que esto está relacionado con la falta de personal para arreglar, ¿no? para realizar mantenimiento, las brigadas, ¿no? que van hasta los lugares. Después también se ha advertido por la falta de stock de material, que es otro componente que estaría afectando en esta situación y que, bueno, que más adelante se va a ahondar en ese aspecto. Vamos a compartir testimonios, nos han regalado sus puntos de vista algunos protagonistas. Empezamos por Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio. La vemos y la escuchamos. La situación que está viviendo la población en general, la ciudadanía, el sector productivo con el tema de los apagones, para el despacho del Frente Amplio en UTE es una crónica de muerte anunciada. A fines del 2020 alertamos de lo que iba a implicar en la calidad del servicio, en la baja calidad del servicio, el recorte presupuestal, el recorte de personal. A fines del año pasado ya tuvimos las primeras alertas de apagones cuando estábamos en momentos ya de pico de demanda de energía. Tenemos brigadas en todo el país al 50%, absolutamente mermado el personal, y por lo tanto lo que entendemos es que sin inversiones, sin dinero, sin presupuesto, sin recursos humanos, sin materiales, que nos alertaron en los informes justamente que pedimos por el tema de los primeros apagones que empezamos a sufrir en diciembre del año pasado y en enero, donde surge que tenemos quiebre de stock en muchos materiales imprescindibles. Es imposible trabajar. A los trabajadores y trabajadoras de UTE no le podemos pedir más y entiendo verdaderamente que esto es una responsabilidad política. Y con quien también conversamos fue con Felipe Algorta, director de UTE por el Partido Nacional, quien dio su visión y también habló sobre la cuestión de inversiones. Lo vemos. Los cortes se dan por varias razones. Puede ser por fallas en la red, tenemos 95.000 kilómetros de red en todo el país, o también por vandalismo, tenemos más de 30 robos de cable por día en todo el país. Realmente es algo que nos preocupa, los dos temas nos preocupan. Particularmente, ¿qué estamos haciendo? Primero, descartar que es falta de inversión. Totalmente lo descarto y vamos a las cifras. Estamos invirtiendo en promedio por año más de 30 millones de dólares que el quinquenio anterior. Es decir, nosotros en mantenimiento de redes vamos a invertir 110 millones de dólares cada año durante todo el quinquenio, cuando el promedio venía siendo de 80 millones. Hay 150 millones de dólares que no están en la red y que se notan en oportunidades como la reiteración de cortes en una semana. Por otro lado, también descartar lo que es la falta de brigadas. Por ahí se dijo que el corte del otro día y la demora había sido porque había pocas brigadas. Lo desmiento totalmente. La brigada llegó enseguida. Hubo un problema de una maniobra propia de la brigada que puede pasar, y lo que iba a ser una solución en 10 minutos terminó siendo de 1 hora. Es decir, estamos preocupados, el presupuesto lo estamos asignando y nos parece bien importante
dejar claro que bueno, tenemos una de las empresas, de las mejores empresas del mundo, como es la UTE, y estamos más que ocupados en que estos temas se resuelvan cada vez mejor y que la calidad del servicio de la gente sea cada vez mejor. Bien, entonces Mariana, repasemos qué es lo que pasa con las inversiones de UTE y algunos números, ¿no?, que justamente Algorta repasaba también. Bueno, UTE viene realizando inversiones en las áreas donde se ataca, digamos, este problema, que son las áreas de distribución y de transmisión. Eso efectivamente ha venido sucediendo históricamente. Según los datos que maneja la oposición en materia de inversiones, que van en el mismo sentido que planteaba el director por el Partido Nacional, las inversiones en ejecución se proyectan para este año de 100 millones que sean efectivamente ejecutadas. Eso vamos a tener que ver una vez que pase este año. El año pasado se invirtieron 87 millones de dólares y el año anterior 80 millones de dólares. En promedio, en el último gobierno hubo 84 millones de dólares de inversión. Justamente las inversiones vienen manteniéndose y ahí podemos ver, tenemos un gráfico. Las inversiones en distribución, que es la línea amarilla, vienen manteniéndose a lo largo del tiempo. Digamos, lo que se cuestiona por parte del sindicato y también de la oposición es el manejo de la gestión, ¿no? Para resolver todo lo que tiene que ver con estos aspectos. Ahí lo estamos viendo a pleno. También si vemos lo que ha sido el proceso de las inversiones ejecutadas, tenemos que, por ejemplo, en 2014, esa línea naranja que vemos tiene que ver con las inversiones en generación. Bueno, eso es un pico alto que se registró también en 2015, que tiene que ver con el cambio de la matriz energética. Hay una apuesta y cómo van cambiando las inversiones tiene que ver con esa apuesta que se hizo a diversificar la matriz energética, que recordemos que parte de un acuerdo multipartidario entre todos los partidos donde fijan los lineamientos de la política energética hacia 2030, ¿no? Y efectivamente eso lo que hizo fue incorporar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la energía eólica y solar, pero también para hacer que Uruguay deje de depender del mercado internacional, baje los costos y pueda también abastecer la demanda interna. Lo que vemos, digamos, en ese proceso de lo que ha sido la inversión y cómo ha ido cambiando según los distintos problemas que enfrentaba el país, es que efectivamente se ha logrado con esa diversificación, bueno, ir poniendo la inversión donde más se requería según el momento del país. Otro testimonio, ya para ir cerrando este bloque, Sebastián Sabini, senador Frente Amplista, por supuesto también a propósito de este tema. Nosotros desde la bancada del Frente Amplio estamos impulsando un pedido de informes para, en primer lugar, conocer el volumen de los apagones. Sabemos que en el mes de julio fueron alrededor de 70.000 servicios los afectados, pero queremos saber si estos están efectivamente vinculados a la desinversión, según lo denuncia el sindicato, o cuál es la explicación que en definitiva están dando las autoridades sobre este punto en particular. Además, el ente está debatiendo la permanencia de los grandes consumidores, ya que hay algunos actores privados que tienen la generación de energía eléctrica que de alguna forma quieren plantear una tenencia, digamos, una competencia, mejor dicho, quieren plantear una competencia desleal al ente, y en este sentido, bueno, también planteamos nuestra preocupación porque en definitiva corre un riesgo la sustentabilidad de UTE en la medida que estas empresas quieren utilizar su infraestructura, la infraestructura que invirtió UTE, para venderla a estos sectores privados por debajo del costo de generación. Muy bien, vamos llegando al cierre de este primer bloque. Mariana Cianelli, gracias por este primer pantallazo.
Gracias a ustedes. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando justamente con el sindicato de UTE, con el presidente. Y en el tercero ya comentarles también que vamos a tener un móvil con Martini. Así que bueno, quédense que ya volvemos. Continúa La Letra Chica navegando en la noche de miércoles y les recordamos que estamos en Twitter y que hay linda actividad allí compartiendo contenidos. @La Letra Chica TV es nuestra cuenta y con el hashtag La Letra Chica también viene el entrecruce de datos, opiniones y contenidos. Muy bien, y el miércoles 20 en este partido que mencionábamos entre Peñarol y Rentistas, lo que dejó sin energía eléctrica justamente a cerca de 20.000 clientes fue lo que se llama una apertura, que es el nombre técnico con el que se definen los apagones en la estación H de Montevideo. El 25 de julio, 5 días después, la que falló fue la estación F con 40.000 clientes afectados. La estación volvió a sufrir una apertura al día siguiente, además, siendo 30.000 en este caso los servicios que quedaron sin luz. Más allá de estos hechos sobre los que hablamos, según las y los trabajadores del ente, todos los días gente queda sin luz en los barrios y en localidades del interior del país. Y justamente veremos ahora, compartiremos la visión de los trabajadores para intentar, si se me permite, echar un poco de luz sobre el tema, gracias, y comprender lo que está pasando. Recibimos en este segundo bloque de La Letra Chica al presidente de AUTE, Gonzalo Castelgrande. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué está pasando? ¿Qué explicación tienen ustedes? Bueno. Y también, ya te pregunto de paso, por cómo toman el peso del asunto, qué tanta gravedad les parece que reviste en el historial de cómo venían siendo los servicios. Bueno, la gravedad es de tal magnitud que aproximadamente hace 7 años que como sindicato venimos denunciando esta situación de los recortes. Allá por el 2015 apareció el primer instructivo, el OPP, donde aparecen los primeros recortes en personal, funcionamiento, inversiones. Y bueno, a partir de ahí, año tras año, se viene repitiendo esa política que se viene haciendo en la interna del ente y hoy venimos asistiendo a una situación muy complicada del punto de vista de la falta de personal. Ahí tenemos un elemento muy importante. Ustedes saben que la energía eléctrica, el rubro de la energía eléctrica es un sector muy dinámico, crece todos los días y si eso no se acompasa bueno, con una política y una gestión acorde, no se da abasto. Hoy estamos con la plantilla más baja de la historia de la UTE. Perdóname, decís crece todos los días. ¿Por qué? Digamos, ¿porque la tecnología requiere más electricidad? ¿Porque el servicio llega a más personas? Bueno, en realidad hoy el prescindir de energía eléctrica es casi una utopía, ¿no? O sea, para vivir, para toda nuestra vida, sea bueno, en la residencia, en productiva, comercial, la energía eléctrica es sumamente importante. Ha tomado un peso en nuestras vidas tan relevante que eso es lo que justamente hace crecer la demanda. Bueno, de hecho, hasta aún en la pandemia creció la demanda y bueno, y ayudó mucho también a llevar adelante la pandemia por la propia lógica de cómo la llevamos. Pero esto ha pasado, bueno, se cumplen 20 años de la crisis del 2002. Aún en el 2002 creció la demanda de energía cuando el país se derrumbó. O sea, la energía permanentemente crece y estamos hablando de un 3,5% anual permanentemente. Estamos viendo, digo, en números del sindicato, altas y bajas de trabajadores. ¿Qué nos indica esto? Esto es muy importante porque acá si vemos, tomamos una referencia del año 2013, que es cuando se hizo la reestructura de UTE, la última reestructura, donde ahí se planificó un plan de ingreso de personal, en donde hoy tendríamos que estar cerca de 8.300 funcionarios, según lo que se había dicho en el 2013, y miren el número de arriba, hoy estamos en 6.041 funcionarios, de los cuales estamos muy lejos de lo que se preveía, y bueno, y todo hace pensar de que este recorte va a continuar, porque si bien tenemos algunos datos, si ustedes se fijan en el total de altas, en el año 2017 hay un ingreso importante de 456 funcionarios, producto del conflicto que hizo nuestro sindicato por ingreso de personal, y ahí tenemos ese ingreso importante. Pero bueno, después el recorte continuó, y miren las jubilaciones que tenemos año tras año, son muy elevadas. Las jubilaciones, porque esto viene de la mano, para que se entienda, de la edad promedio que tenemos entre nuestros compañeros y compañeras. Capaz que podemos poner el otro gráfico, pero tenemos cerca del 33%, acá tenemos,
cerca del 33% de la plantilla tiene causal jubilatorio. O sea que rápidamente se nos están jubilando los compañeros y las compañeras, y con el recorte de personal que tenemos a la disposición de 3 jubilaciones, solo ingresa 1, bueno, esto se va multiplicando el recorte, ¿no? Volviendo a la cuestión de los apagones, Mariana en el primer bloque decía que se demora un promedio entre 4 o 5 horas, o sea que aumentó de 4 a 5 horas en el último mes el tiempo que se demora en restablecer el servicio, pero es un promedio. ¿Pasa en algunos lugares que se demora mucho más tiempo y hay gente que, yo que sé, determinados barrios o zonas que realmente quedan sin electricidad por un día, 2 días o 3 días? Sí, primero lo que tenemos que decir es que en los últimos años, tanto las 2 mediciones que tiene UTE para este tema, la frecuencia de corte como los tiempos de corte, se han venido aumentando las metas de esos números. O sea, que quiere decir que la gente se queda más tiempo sin luz y más veces. Pero eso es un promedio, como tú decías, y bueno, a nivel país, nosotros tenemos barrio de Montevideo, bueno, hay estaciones que son ligadoras, no sé, la estación 34, que abarca Maroña, Jardín del Hipódromo, bueno, la estación 12, que abarca también parte de La Unión, tenemos, bueno, para el lado del oeste también, la estación 28, la estación 29, o sea, tenemos estaciones que son las que abarcan la periferia de Montevideo, que son barrios, bueno, son barrios de Montevideo que se quedan muchas horas sin luz cuando se producen algunos apagones. Tenemos el tema de los robos de cable también, que es verdad, bueno, estuve observando la declaración del director, es verdad que tenemos muchos robos de cable, pero también es verdad que tuvimos problemas para tener aluminio para reponer el cobre que se roba, porque a propuesta del sindicato hace muchos años que cuando se roban los cables de cobre se reponen con aluminio. Bueno, la UTE hasta hace poco no tenía cable de aluminio, no habían comprado cable de aluminio para reponer los robos. Pero lo que es verdad que sí, y en la localidad del interior también. Hay muchas localidades que bueno, hay ciertos cortes, perdón, ciertos apagones, porque no son cortes, sino que son aperturas, apagones o que se dan apagones en baja tensión también, no tienen por qué ser aperturas tan grandes, que como no penalizan para la URSEA, porque son lugares donde no se penaliza, y bueno, la UTE trata de atender generalmente primero los reclamos y las aperturas que penalizan. ¿Qué significa que penaliza para poder entender bien cómo funciona? Para que la audiencia entienda, en realidad estamos hablando que nosotros tenemos un modelo de calidad, que la URSEA, que es el organismo que regula la UTE, en donde dividió el país en determinadas zonas densamente pobladas o de consumo, ¿no? Son ADT que se llaman. Bueno, hay determinadas zonas que según la densidad de la zona y según el consumo, que justamente no penalizan, o sea, que esos números que la UTE marca que tiene que cumplir al año, tanto de la frecuencia de corte como el tiempo de corte, bueno, no entrarían dentro de esas penalizaciones, entonces, bueno, ahí hay como una flexibilidad, pero el problema es que del otro lado tenemos gente sin luz. Por más que no penalice económicamente, sí tenemos familias enteras que tienen el derecho a acceder a la energía eléctrica y que, bueno, que estamos teniendo problemas con eso. Y también se da la situación de que la verdad que es preocupante y complicado que el director salga a hacer estas declaraciones, que niegue la falta de brigadas, cuando en realidad en Montevideo, de las 16 brigadas que tenemos que tener por turno, se están armando entre 3 y 4 brigadas por turno. O sea, ¿Cuántas personas son eso más o menos, para tener una idea? Y bueno, por brigada tenemos 2 personas, un técnico y un oficial. Y de las 16 brigadas que tenemos que tener en la mañana, en la tarde, y también tenemos que tener 10 en la noche porque tenemos las 24 horas cubiertos, estamos armando 3, 4 brigadas. O sea, eso lo sabe el director. En el interior pasa lo mismo. Hay localidades que se cubren de otras localidades. Los compañeros y compañeras tienen que hacer cientos de kilómetros ida y vuelta para poder atender los reclamos, y eso es lo que está pasando. De hecho, el propio directorio tiene un informe de la línea gerencial que describe esto mismo que yo estoy marcando en este momento, ¿no? Sabés que soy duro, perdóname. Lo de que penaliza y no penaliza no lo terminé de entender. ¿Cómo es? Bueno, para que se entienda. ¿Qué es penalizar? Ahí va. Bueno, la UTE se marca una meta que al año, esto que decíamos, ¿no? Las horas que se puede quedar sin luz un cliente y la frecuencia y el tiempo que se pueda quedar sin luz. Eso, bueno, para el año pasado teníamos una meta de cerca de 9 veces en esta frecuencia de cortes que se podía tener. Bueno, pero eso abarca a ciertas zonas
Sí. ¿no? Estamos hablando que acá en Montevideo, la zona del centro, Punta Carretas, Cordón, la zona, La Blanqueada, Parque Valle, o sea, hay determinada zona que es ADT1, Sí. ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, no sé, ahora fue el compañero que fue hasta La Bollada no es ADT1, o sea, es ADT2, inclusive más Montevideo Rural es ADT3, y estamos hablando de que eso no aplica esos indicadores que la UCEA le exige a la UTE. De esa forma. Entonces, bueno, como a la UTE no le exigen tener esos indicadores en esas zonas, hay una flexibilidad mayor para poder atender el servicio. De parte de la empresa. Y bueno, si vos tenés que priorizar, tenés 2 camionetas, salió un apagón en el Centenario y tenés La Bollada sin luz, voy a mandar las 2 camionetas al apagón del Centenario y La Bollada va a tener que esperar. Los vecinos de La Bollada van a tener que esperar. Claro. ¿No? Porque la zona del Centenario penaliza. Penaliza. Ahí está, bien, llegamos. Decías, con la crisis de la pandemia igual creció la demanda de luz y la venta del servicio de luz. ¿Generó un superávit eso para usted? Sí, sí. ¿En qué está en eso? Bueno, nosotros también tenemos algunos datos relacionados a que esta es la discusión que siempre tenemos, ¿no? Nosotros defendemos la empresa pública, estatal, primero porque consideramos que es la única que puede garantizar el acceso a la energía en nuestro país. No hay ningún capitalista privado que vaya a venir a pensar en La Bollada. No hay ningún capitalista que venga a brindar un servicio, viene a generar su lucro. Entonces la empresa pública es la única que puede garantizar. En ese sentido, defendemos la empresa pública y por tanto estamos de acuerdo con el director, por más que él pueda tener otra visión de la empresa pública. De hecho, su gobierno en otras ocasiones la quiso privatizar. Pero bueno, en ese sentido, hace más de 9 años que la empresa da superávit. La UTE da superávit. De hecho, la UTE como empresa pública, a diferencia de las empresas privadas con el porte de UTE, paga absolutamente todos los impuestos. O sea, ¿Qué pasa con las rentas generales? Tenemos un esquema. Primero, el aporte a rentas generales, ustedes van viendo de que fue de forma permanente en los últimos años, siempre se ha aportado a rentas generales, ¿no? Estamos hablando en millones de dólares estas cifras. ¿Ah? O sea que es importante el aporte de UTE a rentas generales. Y por el otro lado tenemos el aporte que se hace vía impuestos, de IRAE, impuestos al patrimonio, otros impuestos, que también son muy importantes. Y en ese sentido es lo que queremos poner arriba de la mesa, ¿no? ¿Por qué la importancia de las empresas públicas? Ven, acá tenemos, inclusive han sido más el aporte por impuestos que el aporte por ganancia a rentas generales. Esos 8.000 millones de pesos, que estamos hablando de son unos 200 millones de dólares, se aportaron vía impuestos al gobierno central por parte de UTE. ¿Por los impuestos que paga uno por el servicio? ¿Así es? Ahí está el IVA, por ejemplo, O sea, de lo que pagamos todos nosotros con la tarifa. Está ahí también. Está el IRAE que paga la UTE, el impuesto a la renta, está el impuesto al patrimonio que paga la UTE, pero empresas del porte de UTE, otras empresas que generalmente hay que comparar con empresas multinacionales que están instaladas en el país, no pagan estos impuestos. No es que tiene exoneraciones fiscales. Bueno, la UTE no tiene exoneraciones, a pesar que es una empresa pública, por lo tanto compite de forma muy desleal con todas estas empresas que se vienen a instalar en el país. Entre estos datos que venimos viendo y el análisis de ustedes, ¿es el número de funcionarios la clave? El número de funcionarios es una de las claves muy importantes y lo otro es la gestión. La gestión para poder adelantarse a estas situaciones. Hay una situación que se da y que nosotros queremos hacer hincapié, que es cómo se ha dejado de hacer y inclusive ahora se hace hasta casi nada de mantenimiento preventivo. Es prevenir que se rompan las cosas. O sea, tiene que haber una planificación en los mantenimientos preventivos para que justamente evitar que pasen este tipo de aperturas tan grandes como tuvimos en los últimos días, que yo siempre lo comparo, vos mencionabas, Maite, 40.000 usuarios sin luz, estamos hablando, no sé, imaginémonos a Soriano sin luz, Claro. ¿no? Por ejemplo. Y esta cuestión del mantenimiento que tú mencionabas, ¿te parece que está vinculada a la falta de personal, a los problemas de gestión, falta de ponerle pienso a las políticas que se implementan o está relacionado con todo?
Hay un combo de todo, yo hoy decía que van 7 años de recorte, ¿no? A pesar de estos números, para la interna se recorta, nos preguntamos a dónde va ese dinero, porque no se han bajado las tarifas, eso es un elemento central para el sindicato, la pelea por rebajar la tarifa para las familias uruguayas, para las residencias, para las casas de familia, y tampoco se ha visto en una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de UTE, y tampoco en una mejora del servicio. O sea que, ¿para dónde está yendo ese dinero que la UTE está aportando? Es nuestra gran duda, que capaz que estaría bueno que los directores y la presidenta Maldi pueda contestar. Ya que esto también, por lo que decís de la cantidad de años, abarca el final de la administración del Frente Amplio, ¿ha sido el mismo argumento que le han dado la administración Frente Amplista y la Blanca, ahora la coalición multicolor, en cuanto al porqué de este déficit desde el punto de vista de ustedes en cantidad de funcionarios? Y bueno, ¿O son argumentos distintos? El argumento es más o menos el mismo. Esto es una política que viene de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la OPP, y básicamente, y tenemos que decirlo, lamentablemente, el instructivo está prácticamente igual redactado de la anterior administración y de esta, y bueno, la UTE como empresa pública se excusa, el directorio anterior y este se excusan de que es una política que viene del gobierno central. De racionalizar recursos. De racionalizar recursos, de los recortes. Sobre esto del cambio en la matriz energética, esto de las exportaciones, ¿no? Que es casi $1.000 millones en la última década, tirábamos unas cifras del último año, es impresionante. Bueno, ¿cuánto tiene que ver el cambio de la matriz energética con esos números imponentes de exportación? Bueno, tiene que ver mucho porque primero que hoy podemos tener una energía para exportar, que antes del cambio de la matriz energética había déficit de energía. Lo segundo es que el propio cambio de la matriz energética, de la forma como se hizo, que nosotros, la política con la cual se hizo, la criticamos mucho desde el sindicato, porque en realidad perdimos una oportunidad histórica de poder hacer algo soberano, genuino, con inversión pública y que quede en manos de UTE. Hoy ese cambio lo que trajo fue una generación de parte de la generación de nuestro país, donde hoy más del 90% de la energía renovable que se instalaron son privadas. Y por lo tanto, como se hizo, bueno, lo rentable quedó en manos privadas y lo menos rentable quedó en manos de UTE. ¿Qué es lo menos rentable? En lo que se invirtió, que es en la central de ciclo combinado, que funciona a gas y con los derivados del petróleo. Y bueno, y en ese sentido, eso es lo que ha posibilitado también la exportación, porque mayormente para exportar se han emprendido las térmicas, se ha emprendido el ciclo combinado y se ha exportado desde las térmicas. ¿Es la Central Valle esa o es otra? No, queda en Punta del Tigre, allá en San José. Son 500 megas, que es una inversión que hizo UTE. Y bueno, y hoy, por medio de esa inversión, básicamente es que estamos pudiendo importar. Exportar, porque ahí tenemos una estructura hasta por momentos ociosa, porque en realidad como se genera con las renovables, tenemos esta central de respaldo, que es necesario porque uno se imagina el molinito, pero atrás del molinito tiene que haber una central, porque el respaldo siempre tiene que estar, porque si no hay agua, no hay viento, no hay sol, hay que prender las térmicas. Entonces, bueno, esa estructura que parece ociosa está de respaldo y bueno, es lo que se ha utilizado para exportar, por lo tanto esos números no son, vamos a decir, son nominales, porque eso hay que restarle los costos, ¿no? Pero básicamente esa es la situación que tenemos y bueno, y el cambio de la matriz energética ha quedado lo menos rentable en UTE, que es esta parte de las térmicas, y lo más rentable se lo hemos entregado a los generadores privados, que ahí, bueno, Sabini mencionaba también en su intervención, esta situación que estamos teniendo hoy, donde con esas condiciones se le generaron al gran capital privado, a los grandes empresarios que hoy generan y le venden a UTE, o a los grandes empresarios que le compran energía a UTE, de generar un mercado eléctrico para que ellos puedan ir a tanto vender como comprar a un mercado con mejores condiciones y dejar a un lado a la UTE y bueno, y que todos esos precios se terminen pasando, como siempre, al usuario final, que somos todos y todas nosotros, ¿no? Gonzalo, para ir cerrando, ustedes que conocen el laburo y todo esto que vos contabas, ¿qué
¿Qué piensan que va a pasar? O sea, que este tipo de situaciones de apagones, cortes, ¿van a ir increciendo de alguna manera o se quedará estable cuando pase el invierno? No sé qué tanto tienen que ver esas cosas, pero ¿cómo lo ven ustedes? Sí, hay zafras como en todo trabajo, pero de mantenerse este recorte y la situación no va a cambiar. Acá hay que hacer una inyección importante, el propio informe de los gerentes lo recomiendan, se hablaban de 900 y pico de funcionarios, de ingreso de personal, por lo menos para cubrir los sectores más emblemáticos, ¿no? Los que están directamente en el servicio, y a su vez después mejorar el tema de la gestión, la compra de materiales, el mantenimiento preventivo, el poder generar dinámica de trabajo que puedan prever este tipo de apagones, y tratar de pensar un poquito más en la gente y menos en el dinero. Gonzalo Castelgrande, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y saludamos a la audiencia y a los compañeros que en este momento están aguantando el servicio, también vaya un saludo. Ya nos vamos en el móvil para la bollada en el último bloque de La Letra Chica, no se vayan. Y en el municipio A se dieron casi 40 incendios como consecuencia de instalaciones eléctricas precarias. Esto estamos hablando en lo que va de este año y para eso nos vamos hasta el barrio La Bollada, donde está Diego Martini Lemos. Diego, buenas noches, ya te damos la bienvenida y te vemos. Hola Jorge, hola May, ¿cómo están? Así es, como vos decías, 40 son los que tienen registrados el municipio A, porque pasaron por su trabajo y por su regulación, digamos, pero acá los vecinos me dicen que seguramente sean más porque algunos no pasaron por su competencia, digamos. El 11 de febrero, en el lugar donde estamos, una familia que estaba y sobre todo estaban al cuidado de una mujer que está por acá ahora, se despertó en un momento con cortocircuito que generó un incendio y me decía, lo primero que atiné fue a sacar a todos los gurises que estaban a mi cuidado y a protegerlos. Después no recuerdo mucho porque en el momento del shock no tengo mucha idea de lo que pasó, me decía ahora Claudia que está por acá adentro. Y a partir de eso que sucedió, ellos estaban con una conexión precaria porque no la podían pagar, pero varias conexiones precarias hay por estas zonas por dos motivos. Uno es el de no poder pagarlas ante la ausencia de trabajo, ante la ausencia de recursos. El otro es porque UTE no llega a estos lugares. Tuvo que suceder este incendio acá que por suerte fue sin inconvenientes para las familias que viven por acá, salvo lo material, y que eso es muy importante también para ellos y tuvieron que reconstruir todo acá. A partir de que se dio eso, ahí recién pudieron regularizar su situación y hoy tienen este contador que vemos acá en la puerta, en el ingreso a la casa, que se dio a partir entonces de esa situación el 11 de febrero. Hoy ya reconstruyeron bastante en estas instalaciones que siguen siendo precarias, que ellos mismos realizan con algunos cuidados, pero no todo puede llegar a ser de la mejor manera. Y vamos a meternos un poquito nomás porque tuvimos recién un problema de señal, a ver si podemos mostrar un poco. Estamos con William, que es el dueño de casa. ¿Cómo estás, William? Bien, bien. Estábamos hablando hace un ratito, antes de venir, de cómo vos y tu cuñado hacen las conexiones. Sí, lo hacemos, o sea, estábamos enganchados cuando ocurrió todo. Teníamos la instalación medianamente bien, sana, lo que no teníamos tierra. Y a raíz de eso, perdimos la casa, perdimos todo. Gracias, o sea, en el buen sentido, a que perdimos todo, hoy estamos regularizados en varios sectores, vamos a decir. ¿Vos pensás que si no hubiese pasado eso, seguían sin estar regularizados? Seguíamos sin regularizados. Hablábamos ahora, para ustedes los materiales muchísimo, pero por suerte fue solo eso y no pasó nada más. Recién Claudia nos decía que ya estaba con todos los gurises y atinó a sacarlos enseguida. Sí, que había quedado mi hermana sola con los gurises porque mi pareja había ido al supermercado y yo me encontraba trabajando, mi cuñado estaba trabajando. Cuando llegamos a la casa no teníamos nada y por suerte ninguna criatura, nadie salió herido, solo pérdidas materiales. Claudia, vos estabas acá, me decías ahora, no quiero recordar mucho lo que pasó, pero con una acción terminaste salvando a tu familia también. Sí. No, yo como le decía, yo estaba sola con mis dos sobrinos y mi hija, que tiene de capacitación. Y tal, lo único que atiné cuando sucedió todo es sacarlo a ellos y tirarlo para un sector que no era el apropiado para salir, pero hubiera eso, no sé qué pudo haber pasado.
Lo único que la realidad es que que tengo a mi hija y a mi sobrino sano, y perdí todo lo de la casa. Eso lo hay una parte que yo no me acuerdo porque perdí el conocimiento, que unos vecinos me ayudaron a volver en sí, pero Gracias, Clara. de nada. Estamos acá con Jonathan también, que es concejal del municipio A, acá del Consejo 17, concejal vecinal, y Jonathan nos comentaba, esta es una situación que es absolutamente normal, digamos, para esta zona. Tristemente normal. Ya en esta zona tenemos 40 incendios que participó el municipio en la ayuda y hay más de eso. Hubo algún incendio forestal y lo peor es los de las familias, ¿no? En este caso son 3 familias que perdieron absolutamente todo y solo fue material, que es muy triste porque el mundo de esa gente se perdió, tuvieron que armarse de nuevo y muchas veces se pierden vidas. Hace poco murió un joven por un cortocircuito, en el Bajo La Petiza se perdieron 7 casas y falleció un vecino y es muy habitual, es muy triste esto, la mayoría de las veces me parece que se puede prevenir y eso es lo que hace más triste esta situación, porque malas instalaciones eléctricas. Yo pienso que llegado el momento se tendrían que dar charlas en las escuelas de cómo se cuida la calefacción, de no dejar velas encendidas y en el liceo y en la UTU hasta charlas de electricidad. La gente no sabemos hacer instalaciones, no sabemos cuidar esto, aislamos con nylon, las casas que están enganchadas es cable sobre cable, se recalienta y se quema. Yo traje un ejemplo de algo que sacamos de una casa, ¿no? No sé si se llega a ver el cable achicharrado. Esto es común. Y esto es una casa que logró poner una llave, ¿no? Porque muchas veces son puente sobre puente. Y es muy triste esto, porque cuando se pierde una vida es irreparable. Y cuando una familia pierde todo, pierde su núcleo, pierde su cariño al lugar. Jonathan, hablábamos ahora, que hay momentos que no se puede pagar, pero hay enormes lugares acá, grandes lugares donde UTE no llega directamente. Sí, eso es algo, primero, ahora hay presión punitiva, podés ir preso si robás luz, ¿no? No voy a entrar en una discusión si está bien o está mal, pero también falta buscar la manera de que la gente acceda a esos lugares. Hay 110 asentamientos en esta zona, es mucho. Mucha gente muy pobre que depende de las ollas populares que hacen un trabajo divino. Y la UTE a muchos lugares no llega. No llega y no hay forma de que llegue. También eso es un debe grande del Estado de hace tiempo. William, ahora hablábamos de lo que son las instalaciones, vos la hiciste con tu cuñado, acá está tu familia, está tu esposa con tus hijos, está tu hermana con sus hijos. Hablábamos de los cuidados que hay que tener, lo decía ahora Jonathan, de saber. Lo que pasa es que si no lo haces no puedes vivir, ¿no? Sin luz puede estar. Habiendo criatura en la casa no puede estar sin luz, sin agua. Estábamos enganchados al agua también. Que hoy por suerte tenemos contador de agua y tenemos contador de luz. Está el contador también, así que cuando tenés criaturas, si estás solo, no te queda otra. Ya está. Pero cuando habiendo gurises, la luz la necesitás y el agua también. Y si no sabes electricidad, lo haces casero. Una forma de buscar. Sí. William, y mencionaba que no tenían electricidad porque no la podían pagar. Exactamente. Estábamos enganchados. No sé si no podíamos pagarla, sino que, como te expliqué anteriormente, nosotros vinimos para acá, limpiamos el terreno, levantamos la casa, 3 familias, que no teníamos manera de pagar un alquiler. Y sin trabajo, menos. O sea, levantamos la casa, se limpió el terreno y continuamos para adelante. Hace poco les instalaron, estábamos viendo ahora el contador, todavía no les llegó la primera factura. No, todavía no llegó. Sí, calculo que ya en estos días no va a llegar la primera factura y vamos a saber cuánto consumo estamos utilizando por día, ¿no? ¿Y qué pasa si vuelve a suceder esta misma situación de que volver a empezar? Sería un caos. Sería volver a empezar de vuelta. Espero, y esperamos todos que nunca ocurra de vuelta. Porque empezar de cero. ¿Sabés de otras vecinas y vecinos por acá por la vuelta que estén en una situación similar? Sí. Acá en el barrio hay muchas familias que están en la situación que estamos nosotros, ¿no? No sé si con el contador, pero sí. Con luz en la casa, no, te sabría decir.
¿Cómo te enteraste ese día de lo que había pasado? Ese 11 de febrero. Estaba trabajando, como te digo, me llaman mi hermana, mi sobrina, todos me llamaron. No entendía nada porque yo me fui a 11:30 de acá, estaba a la 1 a laburar, me fui a 11:30 y a las 3 de la tarde me estaban llamando. Y yo, para mí era una broma, me están bromando que yo. Pero cuando llegué, no era broma, había perdido todo. Todo. 10 días antes que ocurriera todo, había terminado el baño y la cocina. 10 días antes. Se perdió todo. No sé, de la cama hasta la ropa. Quedamos con lo puesto. Yo lo que agradezco a la vida y a Dios que los gurises, mi hermana, ningún familiar tuvimos que lamentar. Porque los materiales se perdieron, pero gracias a la ayuda de la gente no pudimos levantar la casa de vuelta. Pudieron volver a empezar todos juntos. Sí. Muchas gracias, William. No hay qué. Gracias. Estamos acá entonces en La Hollada y le voy a pedir a mi compañero Mauricio Strázola si los puede enfocar, ya que están ahí toda la familia. Sé que a algunos le da vergüenza, pero están todos por ahí, estaban tomando algún mate, mirando la tele. Así que bueno, así las cosas por acá en esta zona. Jorge y May, volvemos a piso cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muy bien, Diego Martini, muchísimas gracias por este móvil y por los testimonios de Jonathan y William. Nosotros nos despedimos por hoy, cerramos así este programa y siendo miércoles ya se viene Sobre Ciencia a la pantalla de TV Ciudad. Y el lunes volvemos con el capítulo 2 de la crisis del 2002. De la crisis financiera a la económica nos vamos a meter con el tema bancos, fraudes, los ROM, los Peirano, con todo ese tema. Nos vemos, gracias por todo. Que tengan buena semana.